¿Ya está? Ya está, ¿no? Ya está. Ya. Este, bueno, somos el grupo 2 y nos ha tocado exponer este caso de la DD2. En nuestro grupo está integrado por Víctor Colmenares, por Cintia Donaire, Piero Escalante, quien les habla, Juan Escudero y Yura de Espinosa. Entonces, empezando con el primer problema, se nos pide determinar el modelo de regresión lineal que relaciona la cantidad de personas contagiadas y el tiempo, interpretar la razón de cambio promedio y, según este modelo, cuál fue la cantidad de casos iniciales de cólera en Piura y ver si esta predicción es confiable. Entonces, rápidamente he graficado, según los datos que nos han dado, un modelo de regresión lineal en una página que se va a explicar más adelante en los siguientes ejercicios, cómo se ha hecho con más detalle. Entonces, se nos pide la razón de cambio promedio. Para ello, sabemos que para esta razón de cambio promedio, tenemos que sacar una relación entre dos variables, entre nuestras variables y2, y1 y x2, x1. Agarrando cualquiera de estos valores o cualquiera de los dos valores de los datos que nos han dado, tenemos que nuestra pendiente o nuestra razón de cambio promedio va a ser de 9,03, ¿no? ¿Y cómo se interpreta esto? Que por cada día, ¿no? Por cada día que es nuestro eje X, la cantidad de infectados aumenta aproximadamente en 9,03 personas infectadas. También se nos pide cuál fue la cantidad de casos de cólera en Piura inicial. Y para ello tenemos que reemplazar nuestra fórmula, ¿no? Nuestra X con cero. Y según la fórmula que se nos ha dado, no según nuestra regresión lineal, se nos da que la cantidad inicial de personas contagiadas fue de 1.202 aproximadamente. Y tenemos que saber también si esta predicción es confiable. Para ello tenemos que sacar un coeficiente que con una calculadora nos va a salir de un 75% o de un 0,75, como se ve acá. Y sabemos que para saber si un modelo de regresión es confiable, tenemos que ver si este valor de R va a estar entre 0 o 1, entre 0,7 o 1 en la X positiva, o menos 0,7 y menos 1 en la X negativa. Y como vemos que nuestra X es de 0,75, sabemos o podemos deducir que esta modelo de regresión es confiable, ya que se encuentra entre 0,7 y 1,0. Dicho esto, le doy paso a mi siguiente compañero que va a explicar mejor cómo se ha hecho este modelo de regresión. Muy bien, siguiendo con la pregunta 2, me tocó a mí, Mauricio Colmenares, y nos piden graficar la recta de regresión lineal y nos dicen que podemos usar para realizar el gráfico la calculadora de Desmos. Muy bien, lo que hice fue básicamente entrar a la calculadora de Desmos y crear una tabla. En la tabla puse los datos que nos dieron sobre la cantidad de personas contagiadas por el cólera, que sería Y1, y el tiempo en días, que sería X1. Entonces, luego usamos una ecuación lineal, que es y1 igual mx1 más b. Eh, Esto nos da ciertos datos como la pendiente y b, eh, y la pendiente que sería 9,03. eh, pues simplemente reemplazamos datos, al igual que con b, que sería 1201,67, y delimitamos eh, los días, digamos, porque aquí nos dicen que todo empieza desde los primeros 10 días y termina en los primeros 90 días. Entonces, así salió el gráfico y la recta de regresión lineal sería la parte que está de rojo. Entonces, la comunicación sería que la recta de regresión lineal empieza desde los primeros días y termina en los primeros 90 días, y que la cantidad de personas contagiadas con el cólera aumentan en 9,03 unidades por cada día que pasa. Seguimos con mi compañero. Ya, bueno, pasando a la pregunta número 3, soy la estudiante Yuret Espinosa. En este caso nos pide graficar las funciones. Entonces, lo que hice fue primero identificar el eje X, en este caso va a representar al tiempo en semanas, y el eje Y a la cantidad de casos de cólera en cientos. Y luego simplemente coloqué las funciones y me dio este gráfico, ¿no? Donde se puede ver que la línea morada va a representar a la ciudad de Trujillo y la línea roja a la ciudad de Piura. Y luego
me piden en cuál de las ciudades la cantidad de casos persiste a largo plazo. Entonces, como se puede observar aquí en la gráfica, la línea morada es la que va a persistir, entonces esta representa a Trujillo, por lo que respondiendo a la pregunta es que la ciudad de Trujillo persiste con los casos de cólera a largo plazo. Avanza, porfa. Y luego también me pedían el, después de cuánto tiempo ocurre no, ¿cuál es dicha cantidad de casos? Para esto lo que hice fue reemplazar eh, el tiempo en Trujillo. En este caso, por ejemplo, lo reemplacé con 500, tanto en el Desmos como también en la calculadora lo realicé, que me sale 2,2. Y luego también el tiempo cuando sea 1000 y también sale 2,2. Pero como esto estaba en cientos, eh, se tiene que multiplicar por 100, por lo que me va a salir 220. Y respondiendo a la pregunta, es que a largo plazo en la ciudad de Trujillo el número de contagiados por cólera es de 220. Le paso con mi compañera. Bueno, yo soy la estudiante Cintia Donaire. En este caso me tocó la pregunta 4 que me dice ¿en cuál de las ciudades la cantidad de casos desaparece y después de cuánto tiempo ocurre esto? ¿Durante cuánto tiempo en total la cantidad de casos en Piura supera la cantidad de casos en Trujillo? Bueno, como se puede visualizar, hice la gráfica para los casos de Trujillo y los casos en Piura, al igual que en el anterior programa, digo, en la anterior pregunta. Bueno, respondiendo ya para la comunicación de la primera pregunta, ¿puedes pasar, por favor? Por la gráfica podemos observar que la ciudad en la que desaparece la cantidad de casos es Piura, ya que en Trujillo la cantidad de casos persiste, por lo tanto se puede ver que es Piura. Respondiendo a la segunda pregunta, la cantidad de casos en la ciudad de Piura desaparece después de las 33,9 semanas de contagio. Para hallar este resultado utilicé la fórmula de P por T es igual a cero. Reemplacé el tiempo a cero, lo cual me da el tiempo que es aproximadamente 34 semanas. Con respecto a la tercera pregunta, respondiendo, la cantidad de casos de Piura supera las de Trujillo en 2 tiempos. Para eso tuve que en el gráfico visualizar los puntos que intersectaban con la cantidad de casos de Piura y la cantidad de casos de Trujillo. El primer tiempo me dio 2,248, el segundo tiempo 0, el cuarto tiempo 2,248 y el tercer tiempo era 0 también. Bueno, la resta ahí del primer tiempo era 2,248, cuando el cuarto tiempo es 16,286. Para hallar la superación, tuve que tuve que sumar estas dos tiempos, lo cual me dio 18,534. Comunicando el tiempo en el que la cantidad de casos en Piura supera los casos de Trujillo es durante 18,534 semanas. Ahora le paso a mi compañero. Bueno, yo soy Juan Diego Escudero y me tocó realizar la pregunta número 5. Respondiendo a la primera pregunta de cuál fue la cantidad máxima de casos en cada provincia, todas esas preguntas se responden interpretando el gráfico. Primero, para la cantidad máxima de casos de cólera en Piura, podemos interpretar el gráfico que serían 18,65 por 65, no, 615 casos a la semana. Entonces serían un total de 1861,5 casos a la semana. Esto ocurrió en la semana 15.
2.936 y en Trujillo la cantidad máxima es de 2.670 casos a la semana y ocurrió en la semana 9,4. En Piura, desde la semana 0 hasta la semana 15,93, los casos de infectados aumentaron desde la semana 15,936 hasta la semana 34,332, fue que los casos infectados empezaron a disminuir. Luego en Trujillo, desde la semana 0 hasta la semana 9,4, no, desde la semana 9,4 hasta la semana 9,4, los casos de infectados aumentaron y desde la semana 9,4 hasta la 52,12, que es donde podemos ver que regresó a donde empezó, los casos de los infectados disminuyeron. Y luego en la última pregunta, que es ¿qué porcentaje de la cantidad inicial de los casos en Piura representa la cantidad de casos en Trujillo? Básicamente solo tendríamos que interpretar que Piura sería que la cantidad de casos en Piura sería el 100% y tendríamos que sacar cuánto es el porcentaje total de Trujillo, lo cual sería el 22,56% de la cantidad inicial de los casos en Piura, representa la cantidad inicial de los casos en Trujillo. Con eso ya serían todas las preguntas de la pregunta 5, vale la redundancia. Muchas gracias y nosotros somos el grupo 2.